Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos también estaban invitados a la boda. Faltó el vino. Y la madre de Jesús dijo: no les queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevársela al mayordomo. Ellos se la llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Hace unos días, una conversación muy informal, alguien me cuenta de su proceso terapéutico, que tiene mucho tiempo en terapia y ha mejorado muchísimo, y cómo le ha ayudado en su proceso en toda su vida. Sin embargo, cuando tocamos el tema de lo que había sido curado y de los sufrimientos de su vida, me dijo que esa puerta no se abre. Hasta ahí no. O sea, la terapia me ha ayudado mucho, pero no. Incluso se le aguó los ojos. Y yo me quedé pensando qué interesante es, porque más o menos no. Esta es la realidad que viene a iluminar el Señor en este domingo. Nosotros tenemos terrenos en nuestra vida donde no entra nadie, donde los mantenemos cerrados porque tenemos miedo a que nos destruyan y no nos atrevemos a verlos. Y el Señor, cuando habla, invade. No es que nos obliga, pero tiene que invadirnos, o sea, desnudarnos, para que descubramos lo que nos está pasando, porque somos expertos en camuflajear y en camuflajearnos. Entonces, el Señor intenta en este domingo, y siempre que habla, entrar y descubrir que cuando Isaías está hablando de abandonada, de desnuda y así, no está hablando de una alegoría de otra persona, está hablando de nosotros, de una realidad que no comprendemos, y al no comprenderla llegamos a ocultarla y a maquillarla. Y por eso Cristo no puede curarnos, no puede vestirnos con su piel. Tenemos que constantemente andar sobreviviendo. Sin embargo, no hay vida, sobrevivimos. Por eso Él revela la realidad nuestra hoy. ¿Y cuál es la realidad nuestra? La que ha dicho el Evangelio. Cuenta de unas tinajas que sirven para la purificación, pero están vacías. Ya llega un momento en la vida espiritual que uno se acostumbra tanto a una cultura religiosa. Yo voy a misa domingo, de vez en cuando hago el rosario, o voy a misa cada cierto tiempo,
me pongo unas clases de medallas. Sin embargo, mi vida interior está vacía y rota y decepcionada, decepcionada porque lo que yo entiendo que debe ser el plan del Señor no me da. Lo que yo entiendo que debe ser la felicidad que Dios realiza en mi vida no da, se queda muy corto. Entonces, lo que debió ser para la purificación, no para la purificación de manos, como dice el Señor en algún momento, esto no es lo importante, sino la purificación es el proceso del Señor que nos lleva a la autenticidad. Pero cuando nosotros vivimos una fe acostumbrada, ¿saben lo que pasa? Que Dios decepciona y nos hacemos porque el ídolo que yo tenía de Él es el ídolo que tenemos de nosotros. Cuando tenemos un programa de cómo Dios debe actuar y no sale de esta manera, el alma se va cansando, se va quebrajando y en el fondo termina vacía. Por eso el Señor lo que utiliza para sanarnos es precisamente la enfermedad. A mí me cautiva el prefacio número 3, que haremos en un rato, de lo que era nuestra ruina. Él ha sacado la salvación. Él precisamente de unas tinajas que en el fondo no sirven para nada porque están acostumbradas. O sea, se supone que esta tinaja iban a llevar a una persona ritualmente, como lo haría la Eucaristía, a que salga contento de aquí. La Eucaristía es como si es una acción de gracias y yo estoy contento por lo que hace el Señor conmigo, pues yo salgo de aquí y cuando te anuncio ahorita puedes irte en paz, te vas en paz a tus circunstancias de nuevo. Pero cuando tú ves que tus circunstancias no han cambiado, pues ya no hay nada que purificar. Por eso Cristo lo que está diciendo es, Él aquí muestra el programa que tiene con nosotros. ¿Y cuál es el programa que Él va teniendo? Él dice, yo en tu vida, como en esta boda, solo soy un invitado. Un invitado se va, un invitado entra y sale, no permanece. La Biblia, San Juan dice, Jesucristo estaba invitado, no era el esposo. Y el destino de nosotros no es que Él esté invitado en nuestra vida, sino que sea esposo, que sea cónyuge, que tengamos la misma suerte. Pero a mí no me interesa la suerte de Cristo, porque a veces termina crucificado. A mí me interesa más de invitado, que se vaya. Cuando haya el problema, pues yo le pido como Aladino y que me resuelva, que me dé la alegría momentánea, el vino pasajero. Por ello, Cristo tiene que corregir a su madre, y no es una corrección de, aquí hay una mala traducción, pero no es una corrección que sea en detrimento de ella. Dice, ¿qué hay entre nosotros? Entre tú y yo, porque tú y yo tenemos vida, ellos no tienen, porque no me tienen a mí, no ha llegado mi hora, porque la Virgen ya le está pidiendo, en el principio del Evangelio de San Juan, ya le está pidiendo, no te tienen a ti, tú solamente eres un invitado en sus vidas, y como solamente eres un invitado en sus vidas, terminan desnudos, terminan abandonadas, terminan solos, por eso te necesitan a ti. Da la vida por ellos. Que la alegría no es la solución del problema. La alegría es que tú estés presente en la vida permanentemente y que tú te reveles y te manifiestes. Es por eso que este domingo todavía es un remanente de la Navidad. Ya en la Navidad mencionó este domingo cuando decía en una oración, hoy Cristo es manifestado a los pastores. Hoy Cristo es bautizado en el Jordán. Hoy se revela en la boda de Canaán. Porque si Dios no se manifiesta en nuestra vida singularmente, diciendo, yo quiero pasar de ser un invitado a adquirirte, a que seamos uno. Canaán significa adquisición. O sea, Dios nos intenta seducir el alma para ser uno, para ser esposo. Y que nuestra vida esté revestida de Él, no disfrazada. Revestido es un término
que puede quedar escaso, porque no es para estar disfrazada como nosotros cuando tenemos un problema que no entendemos. La vida está revestida, unida a Él. Tenemos la misma condición. Cuando yo sufro, Él sufre. Por eso en mi sufrimiento es un estado de aparentemente soledad. No estoy solo. Si puedo tener una experiencia de Él que me transforme, que provoque lo que termina diciendo el Evangelio de hoy. Y los discípulos creyeron en Él porque Él manifestó su gloria. ¿Cómo Él ha manifestado su gloria en lo que nos encontramos allá? ¿Cómo lo ha hecho? Porque cuando dice el Salmo, contad las maravillas del Señor, ¿qué cuentas? Discursos teológicos, ¿qué cuentas? Lo que dice ahí un texto. Me fascina escuchar los testimonios de la gente, que a veces no tienen carne, a veces solamente son un discurso de, como se diría, de apología. O sea, yo defiendo la iglesia. ¿Qué importa la defensa de la iglesia cuando nosotros no tenemos la vida iluminada? Tenemos que tener la vida iluminada para entender que la iglesia es madre, para entender que la iglesia es la Virgen, que está allí para decirle a Cristo, no te tiene, pero yo lo tengo. Yo hice el Padre Nuestro, hice mis oraciones esta mañana. ¿Entiendes tú tu vida? ¿La entiendes? ¿O estás tratando de doblegar el curso del Señor? Porque si puedes decir, contad las maravillas del Señor, las maravillas del Señor se manifiestan allí donde no somos dioses, allí donde probablemente ha habido una situación que no hemos podido comprender ni resolver nosotros. Ahí es donde se le da el paso a Dios. Señor, como tú quieras, yo sé que tú amas. Tú has manifestado que no quieres estar en mi vida de invitado. Tú has manifestado que quieres llevarla, que quieres que seamos esposos. Y tú eres esposo cabeza, o sea, tú sabes por dónde me estás llevando. Yo soy tu esposa. Y si soy tu esposa, hay un grado de intimidad donde todo lo que me va pasando es diálogo. No es ausencia del Señor, es diálogo. Tu vida, la vida de cada uno de nosotros, ¿es diálogo o es solamente una reflexión que yo intento dar un placebo cuando no entiendo las cosas? Digo, bueno, el Señor sabrá. O como un término que por favor a mí no me lo digan, que me da una alegría terrible. El Señor tome el control. Ya lo perdió en algún momento. En algún momento dejó de ser Dios y se le olvidó tu vida, y a veces lo toma, a veces se acuerda de ti. Eso no es así. Dios se ha manifestado y se intenta manifestar ahora en nosotros. Por eso este domingo todavía es Navidad, donde intenta descubrir y sacar quizá del fondo, del banco, de todo lo que nosotros no entendemos, una experiencia. Si yo no hubiese tenido la experiencia y el dolor, el sufrimiento, he tenido toda mi vida, le aseguro que no fuera pura, que no fuera cristiano. Fuera, como le digo a un seminarista estos días, yo le cambié el nombre, puse Dios. Y cada vez que él y yo nos vemos, los saludo de Dios, que él sabe cómo llevar su vida, le voy diciendo, ¿cómo te sientes hoy, Dios? ¿Cómo te sientes? Y él dice, no me digas eso a Dios, pero sí, pero tú eres el que sabe cómo llevar tu vida, cómo entender las cosas, y nadie te puede decir nada. Entonces eso va a ir como bajando. Pues nosotros hoy podemos hacer la renuncia, y si queremos saber cómo es nuestra relación con el Señor, que a veces la ensalzamos mucho, veamos cómo es la relación con Él. Allí la descubrimos. El termómetro para entender nuestra relación es cómo está siendo la relación con mis semejantes, con quien me rodea, con los hijos, con la esposa, ahí uno se entera de que si Dios en la vida de uno es invitado, pues esposo. Pues pasemos al altar donde el Señor hace lo que la Biblia le ha dicho. Llena tinajas, lo que antes era solamente algo ritual, Él se encarga y da su vida, se da a sí mismo. O sea, nos da la alegría permanente, y una alegría permanente no
no es una alegría desencarnada, ni efímera, ni algo que sea para eludir nuestra realidad, sino para entrar en ella y encontrarnos en ella con el Señor que quiere hacernos esposos.